Bueno, continuamos ahora con las operaciones de los números fraccionarios. Recuerda que para sumar o restar fracciones homogéneas dejamos el mismo denominador y los numeradores se suman. Por ejemplo, tenemos 11 medios más 7 medios. El denominador es el mismo, quiere decir que son fracciones homogéneas. Dejamos el mismo denominador, que es 2, y sumamos 11 más 7. 11 más 7 es 18, y 18 dividido entre 2 nos da 9. Cuando podamos simplificar o dividir exactamente, por favor realizamos ese proceso. Lo mismo en la resta. Tenemos 14 tercios menos 4 tercios, son fracciones homogéneas, dejamos el mismo denominador, que es 3, y 14 menos 4 es 10 tercios, no se puede simplificar, lo dejamos así. Y recuerden que se pueden combinar las operaciones con restas o sumas, tienen el mismo denominador, el cual es 6, y vamos a sumar o a restar el numerador. 23 menos 11 nos da 12, y 12 más 2, 14 sextos. 14 sextos lo podemos simplificar dividiendo el numerador y el denominador por 2. 14 dividido entre 2 nos da 7, y 6 dividido entre 2 nos da 3. Cuando tengamos que sumar fracciones o restar fracciones heterogéneas, recuerden que primero se halla el mínimo común múltiplo de sus denominadores. En este caso, los denominadores son 4 y 6. Recuerden que los podemos descomponer de dos formas. Uno es tomando 4 y 6 y simplificándolos. Podemos dividirlos entre 2, mitad de 4 es 2, mitad de 6 es 3, mitad de 2 1, y de 3 no se puede, por eso bajamos el 3. Luego al 3 le sacamos tercera, tercera de 3 1, y multiplicamos sus resultados. 2 por 2 es 4, 4 por 3 12. Es una forma de hallar el mínimo común múltiplo de sus denominadores. Otra forma es tomando los múltiplos de 4, que serían 4, 8, 12, 16, 20, etc. Y los múltiplos de 6, 6, 12, 18. El mínimo común múltiplo es el menor número que se repite entre 4 y 6, y en este caso es 12. Para que hallamos ese mínimo, para convertir las fracciones en homogéneas. Entonces, tomo el primer fraccionario, 5 cuartos. Pregunta, ¿por qué multiplicamos a 4 para que nos dé 12, que es su mínimo común múltiplo? Por 3. Ese 3 lo tenemos que multiplicar tanto en el numerador como en su numerador. Lo mismo procedemos con el segundo fraccionario. ¿Por qué multiplicamos a 6 para que nos dé 12? Por 2, y ese 2 multiplicamos numerador y denominador. 5 por 3 es 15, 4 por 3 es 12, 11 por 2 es 22, 6 por 2 es 12, y obtenemos que las fracciones sean homogéneas. Dejamos el mismo denominador y los numeradores se suman. 12, 15 más 22 es 37, 12 avos. Lo mismo en la resta, tomamos 7 cuartos menos 13 18 avos, el mínimo común múltiplo entre 4 y 8 es 8. Tomamos la primera fracción, porque multiplicamos a 4 para que nos dé 8, en este caso sería por 2, el cual lo multiplicamos tanto en su numerador como en su denominador. 7 por 2 es 14, 4 por 2 es 8. A la segunda fracción pues la multiplicamos por 1, 13 por 1 es 13, 8 por 1 es 8, 14 menos 13 nos da 1 octavo. También podemos combinar las operaciones con suma y resta. Tomamos el 4, el 6, el 18, los descomponemos en sus factores primos para hallar su mínimo común múltiplo, en este caso es 36. Tomamos la primera fracción, porque multiplicamos a 4 para que nos dé 9. Recuerden que se multiplica el numerador y el denominador por esa cifra. Lo mismo hacemos con el segundo fraccionario, porque multiplicamos a 6 para que nos dé 36, en este caso sería por 6. Y en el último fraccionario, porque multiplicamos a 18 para que nos dé 36, en este caso sería por 2. 3 por 9 es 27, 4 por 9 es 36, 1 por 6 es 6, 6 por 6 es 36, y 1 por 2 es 2, 18 por 2, 36. ¿Para qué? Para que las fracciones sean homogéneas. Dejamos el mismo denominador y los numeradores los sumamos o los restamos. 27 más 6 menos 2 nos daría 31, 36 avos.
¿Cómo multiplicamos números fraccionarios? Para multiplicar números fraccionarios multiplicamos en línea, numerador con numerador, denominador con denominador. 8 por 9 nos da 72, 5 por 7 nos da 35. O cuando las fracciones se puedan simplificar una cantidad del numerador con una cantidad del denominador, las podemos simplificar. En este caso, solamente recuerden que en la multiplicación se puede simplificar, no en la suma, no en la resta, no en la división. Aquí que estamos sacando 13ava de 13,1 y 13ava de 39, 3. ¿Listo? Y luego multiplicamos 1 por 12 nos da 12 y 5 por 3, 15. O también podemos simplificar, ¿no? Sacar tercera de 3, 1 y de 12, 4. Finalmente multiplicamos 1 por 4 es 4, 5 por 1 es 5. En la división de fraccionarios, recuerden que se deja el dividendo quieto, que es 8 quintos, la división se convierte a multiplicación y el divisor se invierte por su inverso multiplicativo, que en este caso es 7 novenos. ¿Cómo lo invertimos? Lo que está en el numerador pasa al denominador y lo que está en el denominador pasa a su numerador. Y luego multiplicamos numerador con numerador, 8 por 7 nos da 56 y 5 por 9, 45. Tenemos otro ejemplo, hacemos el mismo proceso, dejamos el dividendo quieto, la división la pasamos a multiplicación e invertimos el número fraccionario. Recuerden que si podemos simplificar, simplificamos. En este caso estoy sacando tercera de 3, 1, tercera de 9 es 3 y luego multiplicamos. 14 por 3 nos da 42 y 1 por 5 nos daría 5. ¿Qué propiedades cumplen los números fraccionarios? Recuerden que solamente opera para la suma y la multiplicación. La propiedad clausurativa, que es la que me permite sumar, restar, multiplicar o dividir. En la propiedad conmutativa, recuerden que es cambiar el orden de sus sumandos o de sus factores si es en el caso de la multiplicación. Si tenemos 5 cuartos más 11 sextos es lo mismo que tener 11 sextos más 5 cuartos. Recuerden que se halla el mínimo común denominador para que sus fracciones sean homogéneas y poderlo sumar. En la multiplicación sucede lo mismo. Si tenemos un quinto por 2 novenos, es lo mismo que multiplicáramos 2 novenos por un quinto. Recuerden que para multiplicar se multiplican numeradores por numeradores y denominador por denominador. La propiedad asociativa, la misma palabra lo dice, nos permite agrupar los sumandos, ya sea los dos primeros o los dos últimos, o agrupar los primeros factores o los dos últimos factores. ¿Cómo lo resolvemos? Vamos resolviendo lo que está dentro del paréntesis. 5 cuartos más 11 sextos nos da 37 doceavos. Recuerden hallar el mínimo común denominador. A ese resultado le sumamos 3 sextos. Nuevamente hallamos el mínimo común denominador de esas dos fracciones para poder dar el resultado. En el lado derecho de la igualdad, primero hallamos el resultado de la suma de 11 sextos más 3 sextos, como son fracciones homogéneas, dejamos el mismo denominador y los numeradores los sumamos, que es 11 más 3, 14 sextos. Luego debemos aplicar la suma de fracciones heterogéneas, donde debemos hallar el mínimo común denominador de sus fracciones y démonos cuenta que los resultados son iguales. Lo mismo sucede en el producto. Multiplicamos 3 quintos por 12 39avos, nos da 4 quintos y luego multiplicamos ese resultado por la segunda fracción, que sería 1/3. Al lado derecho de la igualdad, primero multiplicamos 12 39avos por 1/3, lo que nos da 4 novenos, y finalmente multiplicamos 13 quintos por ese resultado. Démonos cuenta que también nos da la igualdad, cumpliéndose la propiedad. La propiedad modulativa en la suma, recuerden que el módulo es 0, nos dice que al sumar cualquier número fraccionario con el 0 nos va a dar el mismo resultado. Al cambio de la multiplicación, el módulo de la multiplicación es 1, que al multiplicar cualquier fracción por el 1 nos da el mismo número fraccionario. El inverso multiplicativo solamente opera para la multiplicación, no para la suma.
Listo, el inverso multiplicativo nos dice que al multiplicar un número fraccionario por su inverso multiplicativo nos va a dar como resultado el módulo de la multiplicación, en este caso es 1. Recuerden que el inverso es lo que está en el numerador lo pasamos al denominador y lo que está en el denominador pasa al numerador. Ese es el inverso multiplicativo de un número. Y por último, la propiedad distributiva, que ya la habíamos visto en los números naturales, solamente se cumple para la multiplicación. Entonces tenemos 4/5, lo vamos a multiplicar por 3/2 y 4/5 lo vamos a multiplicar por 1/3. Una vez hayamos esas multiplicaciones, sumamos sus resultados. Recuerden cómo sumar, hallando el mínimo común múltiplo, que en este caso sería 15. Lo mismo con la distributiva doble, ¿no? Entonces tomamos el primero, 1/5, lo vamos a multiplicar por 1/2 más 1/5 por 3/4 y luego tomo el segundo sumando 2/3, lo multiplico por 1/2 y 2/3 lo multiplico por 3/4. Multiplicamos, recuerden que la multiplicación podemos simplificar, hallamos el mínimo común denominador para sumar sus fraccionarios heterogéneos y tenemos la respuesta. Espero que esas explicaciones les sirvan para desarrollar su actividad.